Hola, yo soy Wegmar y esto es Tola, en el encuentro con la naturaleza y la sabiduría ancestral, formado por una gran familia donde platicaremos sobre nuestra historia, nuestra cultura, nuestra gente, nuestras tradiciones, la naturaleza y muchas cosas. En esta ocasión conversaremos sobre la invención de México y el mestizaje. Todos los países alrededor del mundo se construyen y conforman en base a procesos históricos que le dan cohesión social y le dan una identidad específica, tanto en lo colectivo como en lo individual, y les otorga una forma muy particular de entender y confrontar la vida y el mundo. Es aquello que nosotros llamamos idiosincrasia. Alrededor del mundo es claro que hay países de los que no podemos dudar que tienen una nacionalidad fuerte y específica. Podemos reconocer fácilmente a los ingleses, a los japoneses, a los alemanes, por ejemplo, pero también a los estadounidenses. Esas identidades vienen de una clara cohesión y de un claro entendimiento desde su pasado hasta su presente. Pero en el caso de México, por ejemplo, esta cuestión no sucedió así porque se debe nuestra conformación al encuentro de dos culturas que son diametralmente opuestas. En realidad no existe un México porque nunca nos hemos identificado ni con lo indígena ni con lo español. No nos identificamos con lo español porque ellos vinieron a destruir una cultura, a robar, a saquear y todo eso, y entonces no nos sentimos cercanos nunca a lo español. Y tampoco nos sentimos cercanos a lo indígena porque pues perdieron aparentemente de una manera fácil, porque tenían dioses, porque hacían sacrificios humanos, y entonces esa cuestión eso ha sido el factor de que nunca haya una cohesión nacional. La invención de México se ha hecho a través de la historia porque como no hubo un modelo específico de lo español, porque hubo una lucha contra España, por ejemplo, de los propios españoles que vivían en México, porque los indígenas se les negó su cultura, entonces se tendió o se buscó otros perfiles o otros países o otras culturas que tuvieran una identidad tal cual, pero al hacerlo tampoco fueron adoptadas y es debido a eso de que no existe o no existió una sola identidad. Entonces la identidad va a depender mucho del grupo social al que nos refiramos. Hay una cosa importante. Entre todos los países del mundo, por ejemplo, ha existido la mezcla. Y en México, no, obviamente que es el caso. Pero lo que es muy interesante es de que esa mezcla o este mestizaje o el autonombrarse mestizos no sucede con otras personas o con otros países. Por ejemplo, no le podemos decir a un español mestizo, o a un inglés, o a un chino, a un japonés, o incluso a un estadounidense cuando en Estados Unidos, y es sin dudarlo, los Estados Unidos es el país más mestizo en la historia de la humanidad porque se ha conformado de diversas culturas a través de su historia. El punto es por qué nosotros o por qué nosotros nos asumimos como mestizos. El mestizaje en ese sentido cultural sería que, como sucede en otros países, de que el reconocimiento de esas culturas o de esas nociones indígenas o de esos grupos europeos que conformen y den cohesión como un todo. Y en México no es el caso. Nos consideramos mestizos, obviamente de que el grupo sobreviviente, el grupo indígena siempre se la ha visto como inferior, como poco inteligente, como subdesarrollado. Hasta los cánones de belleza, pues son ajenos a ellos, ¿no? Entonces es una cuestión. Y eso se enseña de una manera tanto en la familia como en nuestro sistema educativo. Hay una visión, por ejemplo, aunque no se quiera reconocer clasista y racista dentro de nuestra propia educación o en nuestras propias escuelas o en nuestras propias familias. Y eso ha creado, por ejemplo, de que cuando hablábamos de esos Méxicos, pues haya un México blanco, un norte, que es rico, y un México en el sur que es pobre. Y así muchos Méxicos. Entonces, la educación que se da en las escuelas, y cada vez hay menor educación en las escuelas, hace, por ejemplo, que se borre la historia. Entonces, no ha habido un mestizaje cultural, porque lo que sabemos de nuestra historia, lo que se nos enseña en las escuelas, aparte de ser muy breve, muy conciso, muy mínimo, está tergiversado por la propia historia, porque si nosotros estudiamos la historia, veremos que los diversos creadores de la historia se contraponen. O sea que no hay un solo perfil de nuestra historia. Entonces, al creer eso, pues obviamente que los niños
las personas adultas, no entienden, no conocen nuestra cultura y solo vamos por los estereotipos y arquetipos que van en contra de nuestra propia identidad. Sabemos muy poco, muy relativo acerca de la educación, cómo fue la educación de nuestros antepasados. La referencia inmediata que tenemos, por ejemplo, está en Bernardino de Sahagún, en el Códice Florentino, por ejemplo. Está otro códice que es muy famoso, que fue hecho a pedido específico de un virrey, que se llama Mendocino, que se lo robaron los piratas y que nunca llegó a España, porque fue específico hacia el rey, donde se narraba cómo era la educación en nuestros antepasados. Muchos frailes después vieron de que los niños y las formas de educación a que se daba a los niños fomentaba el respeto a la naturaleza y al ser humano, y eso es lo más importante. Lo que conocemos siempre es el sacrificio humano y todo eso, pero lo que poco a poco vamos descubriendo es que sí hay evidencia tanto histórica como arqueológica, que en la que sí podemos conocer, por ejemplo, su astronomía, sus matemáticas, los sistemas productivos como la chinampa y muchos otros factores. Entonces sí hay una manera de acercarnos. Entonces el objetivo que tenemos en este proyecto es de que compartir con la gente de una manera fundamentada esos conocimientos que se tiene, para que en lugar de que nosotros hablemos por ejemplo, de sacrificios humanos, conozcamos esos aspectos positivos de nuestra cultura, y ese es el objetivo de este proyecto. Mucho del conocimiento de nuestros antepasados se halla, por ejemplo, no solamente en los códices, que desgraciadamente subsisten muy pocos. Existe, por ejemplo, en las zonas arqueológicas, en la literatura, incluso en las lenguas indígenas. Toda lengua indígena encierra toda una cosmovisión del mundo, y al conocer la poesía, entonces estaremos capacitados o podremos de una manera acercarnos a ese conocimiento. Entonces en cada presentación o en cada video haremos, por ejemplo, o compartiremos una poesía que hable al respecto de ese conocimiento, y podremos explicar después para saber de qué se trata. Entonces, en esta ocasión les voy a compartir una poesía que recopiló, por ejemplo, Ángel María Garibay Cá, que hizo varios libros acerca de la literatura y de la lengua. Estas poesías fueron también antes recopiladas por Fernando de Alba Esplisochitl. En esa poesía, para nosotros es muy importante que compartamos esas poesías y esa literatura y parte de la lengua, para que poco a poco nos vayamos adentrando a esos conocimientos. No acabarán mis flores, no cesarán mis cantos, yo cantor los elevo, se reparten, se esparcen, aun cuando las flores se marchiten y amarillecen, serán llevadas allá al interior de la casa de las plumas de oro. Nezahualcóyotl. Esta es una invitación para que te suscribas, le pongas like, lo compartas, y para que conozcas lo importante de nuestra cultura ancestral. Tolan, el encuentro con la sabiduría ancestral y la naturaleza.